El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Esta es La Fuerza de los Argumentos, el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que ustedes, como siempre, nos van a ver las discusiones acerca de problemas de primera línea en el país. Bueno, hoy nos convoca uno muy especial que tiene que ver con la razón de ser de nuestra universidad y con la razón de ser de la educación superior. Precisamente la pregunta por la formación en la educación y las nuevas perspectivas. Entre nosotros se va a desarrollar un congreso, un seminario, un encuentro, ahora veremos las diferencias, que tiene que ver con narrar para educar. Narrar para educar. Algo así como descubrir el agua tibia, no sabemos si lo están descubriendo ahora o es una vieja táctica o de qué se trata, qué es lo novedoso de narrar para educar. Para esas respuestas tenemos a los invitados de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, encargados de realizar este encuentro, y entonces nos acompañan Andrés Klaus Runge Peña de la Facultad de Educación, les había dicho. Él es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Berlín. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Está también con nosotros el profesor Juan Felipe Garcés. Él es estudiante del doctorado en Educación de la misma universidad. Dice que lleva más o menos 50 años terminando la tesis, ahora vemos cuál es el misterio. Muchas gracias, Juan, por estar aquí, hombre. Un gusto. Y nuestro colega Gabriel Jaime Murillo, Gabriel Murillo le decimos los compañeros de historia, es de la misma promoción de la maestría en Historia de la Universidad Nacional. Gabriel, muchas gracias por estar aquí. No, Eduardo, gracias. Bueno, señores, ¿estamos descubriendo el agua tibia o qué? Porque es que narrar para educar, eso es lo que ha hecho las abuelitas, los tíos, los parientes lejanos. ¿De qué se trata? ¿Por qué se rescata ese elemento? ¿Qué son esas narrativas? ¿Y por qué rescatar la subjetividad en la educación? Adelante, Gabriel. Hemos propuesto este simposio con el objeto de volver a poner sobre la mesa un tema efectivamente muy antiguo, el de narrar para educar. La narrativa está presente en el proceso de educación visto desde el punto de vista del aprendizaje, de la enseñanza, y ahora lo queremos replantear como una relación indisoluble entre formar y narrar. En efecto, narrar está presente en el acto mismo, desde el acto mismo de nacimiento, en lo que podemos llamar por parte de la fenomenología de la educación el apalabramiento. El niño recién nacido, el niño que viene al mundo, se sitúa en el mundo solo con base en la aprehensión del lenguaje y del sistema simbólico que le permite nombrar el mundo. Esto es ya una posibilidad de hacer experiencia por la vía de la narración. Pero también narrar está en manos de los maestros cuando enseñan o transmiten una experiencia. Esta experiencia, a su vez, al ser transmitida, se convierte en sí mismo en una experiencia, tanto por parte de quienes la cuentan como por parte de los que la escuchan o la leen. Correcto. Andrés. Bueno, el problema de la narración en relación con la formación tiene que ver mucho con la tradición de la novela de formación, y ahí vienen todo este tipo de trabajos. En la actualidad se ha vuelto importante en la medida en que son formas de investigación que están permitiendo reconstruir las prácticas de los docentes. Es decir, la narración se ha vuelto interesante en el sentido de que los maestros pueden reconstruir sus prácticas y de pronto mejorar las mismas. Un nuevo rol de la narración. Sí. Profe Juan Felipe. Sin lugar a dudas, el tema de las narrativas también tiene que ver con el problema de la singularidad de la construcción biográfica, no solo de la experiencia del maestro, sino también de la circunstancia particular, cuando hacemos memoria de lo que somos, de lo que, aunque suene muy feo en español, de lo que, como decía Ortega y Gasset, lo que somos siendo.
en términos de que con el apalabramiento del que hablaba Gabriel, vamos reconstruyendo nuestra biografía y a partir de allí aparece una noción muy importante que es una educación pensada para toda la vida, como construcción biográfica, y en ese sentido las narrativas nos permiten a nosotros reconstruir la singularidad de cada experiencia individual. Bueno, habíamos prometido que íbamos a hacer la diferenciación entre si eso es un simposio, es un congreso, es un coloquio, es un foro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a un foro? Para comenzar, nos gusta hablar de simposio. ¿Qué diferencia es un tiene con simposio congreso? ante todo en la evocación platónica, entendido como un banquete. Correcto. Y en efecto se trata de un banquete del saber al cual hemos invitado célebres personajes, profesores de distintas universidades del mundo, principalmente de Alemania, Francia, Brasil, que alrededor del tema de la narración en educación pretendemos precisamente hacer de este tema una idea de cómo la vida está presente en los procesos de educación. No puede haber una disociación entre narrar y vivir. Si bien es cierto, como decía Ricoeur, que la vida se vive y la historia se cuenta. Hay indudablemente una pequeña diferencia, pero queremos con la idea de simposio hacer ver que educar está ligado indisolublemente a las avatares de la vida. Claro, es que en los reclamos que las academias y en las cantidades de críticos de la educación se ha hecho es que, bueno, el renacimiento del sujeto, cómo restaurar, cómo volver a la vida de que, si vamos a hablar de conciencia a conciencia, de sujeto a sujeto, de vamos a intercambiar pensamiento y no a adoctrinar, a entregar información, etcétera. Muy pocas veces se dice cómo. Este es un cómo. El rescate de las historias de vida, de las narraciones de historias, etcétera, es una vía de cómo ir al sujeto. Pues no tanto es una metodología, es más bien una posibilidad de investigar otras maneras de ser. Es decir, el hecho de que los maestros cuenten sus historias implica reconocer otras formas de ser maestro que no están limitados a la metodología. Es la posibilidad de expresar experiencias que no necesariamente tienen que ser metodológicas en un sentido estricto, sino experiencias que a partir precisamente de la narración permiten ver que, por ejemplo, ser docente va más allá de la aplicación de metodologías, permite recobrar, reconstruir otro tipo de saberes que no son propiamente los saberes sobre contenidos, saberes experienciales, y se constituyen en las discusiones actuales en conocimientos muy interesantes para hacer esas trayectorias de vida de los docentes, para reconstruir sus prácticas y por tanto para pensar la actividad docente más allá pues, del simple aplicacionismo de una didáctica o esas metodologías. Pero entonces, en la documentación que Gabriel me envió para hablar sobre este trabajo, alcancé a captar dos dimensiones. Una sería esas narraciones de la experiencia docente entre docentes, pero también cómo valerse de la experiencia de vida de los docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, ¿o no? ¿O ahí no va a contar el aula? Sí, la idea de la narrativa en la educación tiene que ver, por una parte, es, digamos, más secular y entre nosotros tiene mayor apropiación la idea de narrar las experiencias en el aula y también la idea de los maestros contadores de historias. Sin embargo, queremos poner sobre la mesa la discusión sobre un enfoque y una interpretación de educación muy en boga hoy en algunos otros países europeos. Estoy hablando principalmente de Francia, en Suiza hay una escuela denominada la Escuela de Ginebra. En Canadá, Gastón Pinot, representante de esta misma escuela que trabaja en Toronto y que tiene presencia en países de América Latina tales como Brasil, Argentina, igualmente en España. Y en la tradición alemana a través de la llamada Biography Fortune. En el caso de los países anglosajones hay una distinción entre las historias de vida, entendidas como life history o relatos de vida, y en la tradición francesa la conoce como histoire de vie et formation. Según este último caso, no se trata solo de una metodología, sino de un enfoque donde el proceso de formación tiene que ver con la identidad narrativa como sujetos. Y desde luego, en la Escuela de Ginebra, por ejemplo, hablan de biografía educativa, según la cual es preciso hoy en día, en las condiciones de lo que llaman la modernidad tardía,
donde el Estado se sustrae cada vez más de manera paulatina a sus deberes u obligaciones de educar a la población, y se relega en los individuos cada vez más la responsabilidad que ellos tienen que educarse, y por consiguiente los individuos son responsables de su fracaso, de su éxito escolar. Por consiguiente, es preciso que los centros de educación atiendan a la biografía de las personas. Y es más, este tema de la biografía educativa daría lugar a pensar que necesitamos también inventarnos otro tipo de institución escolar, no necesariamente confinada en las cuatro paredes del aula. Yo, mientras ustedes van narrando, voy pensando en una cosa, hombre, es que, ¿cómo hacer? Porque, como se dice, todo en la vida es susceptible de empeorar. Entonces, a veces estas innovaciones pedagógicas que se traen con mucho ímpetu para renovar el espacio en las aulas, para garantizar que haya nueva conexión del tanto el docente como el estudiante en relación con lo que se va a conocer y en el proceso mismo de entendimiento, hay veces eso como que se degenera en otra cosa. Ustedes han pensado, por ejemplo, es decir, cómo garantizar que este asunto no se convierta entre nosotros en una especie de sustitución del objeto del conocimiento, matemáticas, biología, etcétera, por una especie de anecdotario en la vida diaria y el aula de clase convertida en un paseo de social bacanería como en los 70, por ejemplo. Pero justamente lo que nosotros pretendemos proponer es que debemos tener una noción ampliada de lo que implica el proceso educativo, no solo en el aula, porque evidentemente cuando pensamos en Colombia en pedagogía, pensamos exclusivamente como es en los espacios del aula, sino que hay otros espacios educativos, los espacios de ciudad, museos, etcétera. Y es muy importante no perder de vista que en la medida que tenemos una noción ampliada de educación, también cuando están enseñándonos algún objeto de conocimiento, no nos están enseñando solamente ese objeto de conocimiento, eso también hace parte de un proceso de enculturación, de vinculación a una cultura, a un proceso amplio de socialización, donde a veces en ocasiones de un modo exagerado me atrevo a decir que yo mismo he pensado que en última instancia los objetos de conocimiento que circulan por las instituciones educativas sirven de pretexto para presentarnos una legitimada socialmente visión del mundo en detrimento de otras, por ejemplo. En ese sentido, entonces, en la medida en que rescatamos la biografía, la construcción o la autonarración de esa experiencia escolar o educativa en general, lo que nos permite a nosotros es, además de mirar de qué modo circulan los saberes, también cómo esos saberes forman, cómo esos saberes te hacen mejor ciudadano, te vinculan con otras culturas, etcétera. En ese sentido, entonces, más que plantear problemas de didáctica normativa, de cómo hacer las cosas, de cómo usar, por ejemplo, la narración para vincular a los niños a objetos de conocimiento, un poco en el sentido de propuestas recientes, lo que nosotros tratamos es de aproximarnos a formas o a didácticas no normativas, surgidas desde la cotidianidad, desde la cotidianidad de la enseñanza, que en muchas ocasiones pasa por experiencias dramáticas que con mucha frecuencia pues tenemos oportunidad de ver. Por ejemplo, la célebre maestra mexicana que con canciones infantiles intenta mitigar en el aula una experiencia dramática en medio de una balacera. Eso implica que, digamos, esos temas no suelen aparecer en los debates didácticos que se preocupan por los métodos y en ese sentido es muy importante recuperar la experiencia del maestro que es capaz de enseñar ahí. Sí, pero de todas maneras el aparato educativo tiene algo, tiene unas funciones que representan la sociedad. Más allá de lo normativo que todos sabemos que puede llevar a represiones, etcétera, o a reproducir el mundo tal y cual es y a volver a la gente bien conservadora, pues que eso es lo que pretende todo Estado, no hay ninguno que no lo pretenda. Pero más allá de eso, ¿cómo garantizar una educación libertaria si es que
vamos a mirar a sustituir esos objetos de conocimiento, es decir, o no, o los vamos a volver complementarios, o vamos a poner unas cosas en relación con otras. Por ejemplo, Magnus Hansenberger viene aquí, hace poesía en el Festival de Poesía, gran matemático y filósofo. Le entendemos más la matemática a él porque lo hace a la manera de su autobiografía en un pequeño libro sobre el diablo de los números que en otras cosas. Uno diría, listo, y por ejemplo Einstein, cuando a la gente lo lee más por la biografía que por esos lados. El problema es que el maestro nuestro no tiene ni el tiempo, ni las ganas, ni las capacidades metodológicas para sentarse a hacer una cosa en serio. Y entonces convierten en las escuelas esto en un espacio de recreo y un pretexto o una disculpa para salir, como se convirtieron los medios audiovisuales en muchas escuelas, que entonces no se volvió a enseñar ni ortografía ni cosas, sino vaya, vean películas. No corremos ese mismo riesgo aquí. Estoy haciendo pues de abogado del diablo, yo no estoy diciendo que eso sea mi punto de vista, estoy diciendo es que eso es lo primero que percibe la gente. Bueno, se van a sentar a hablar con esos señores acerca de su experiencia de 20 años y dónde quedó pues las tablas de multiplicar, dónde quedaron la ortografía, la de sintaxis, la biología. Pero precisamente eso se trata, de al margen de estos conocimientos específicos, de recuperar ese tipo de experiencias que otra vez generalmente no se tienen como válidas, pero que son fundamentales a la hora de pensar, en este caso específico, en la profesión. Es decir, no es lo mismo enseñar matemática qué sé yo, en un lugar distante, bajo ciertas condiciones, que enseñarlo pues, en otro lugar con todas las condiciones dadas. Esas experiencias precisamente se recuperan narrativamente, ¿cierto? Y son las que uno trata de articular. Por supuesto que no se trata de hacer desaparecer los contenidos específicos en aras o en pro solo de una narración, en este caso específico la de los maestros o la de los estudiantes, sino incluirla como parte, y de ahí pues la idea de nosotros también de relacionar narración y formación. Es decir, los sujetos se cuentan, o sea, el proyecto sujeto, la formación de los individuos es un relato. Entonces la pregunta sería más bien cómo incorporan estos contenidos específicos dentro de sus propios relatos, ¿cierto? Cómo los cuentan, cómo han cambiado sus vidas, cómo aparecen estos contenidos modificando, bueno, todo ese tipo de cosas son las que nos interesan saber. Por supuesto no se trata de decir ya aquí estamos en un momento distinto, solo narrativas o solo la reconstrucción narrativa de las experiencias de los maestros o de los estudiantes, sino de incluirla como parte de otro tipo de trabajo. Porque uno ha visto, por ejemplo, en la investigación histórica, grandes biografías que le permiten a uno decir, bueno, ahora comprendo mejor el pensamiento de este señor, porque es una biografía. Eso tiene todos sus métodos y esas cosas. Aquí se plantea una narrativa espontánea a partir de la vida diaria, algo así como lo que uno hace en su casa o en el bar o en un lugar informal, pero que estaba siempre por fuera de las aulas porque el positivismo no dejaba. Es que el profesor no se dejaba conocer el lado flaco. Ahora sí. Ambas cosas. Yo pienso, cito a George Steiner, quien en un libro muy hermoso titulado Las lecciones de los maestros, y uno segundo, Elogio de la transmisión. Este último incluso, que es una conversación con una profesora en París, dedicada a trabajar en las llamadas banlieues de París, son las periferias donde trabajan estos profesores generalmente con niños o jóvenes inmigrantes de Noráfrica, y esta profesora se dedica a enseñarles literatura, particularmente a enseñarles poesía, y sobre un tema bien difícil, escribir sobre el tema del infierno. ¿Qué puede ser el infierno para jóvenes inmigrantes en la periferia de París? No es el infierno de Dante, sino el infierno en el que viven seguramente. ¿Sí? Así conversa con George Steiner sobre esa experiencia, y en una parte George Steiner afirma como el tema de la transmisión cultural no puede dejar de perderse en la esencia de la educación. Educar es de alguna manera transmitir. Siempre, aún en las condiciones más extremadamente difíciles, ¿cierto? Por esta razón yo creo que no se trata de disociar, aun cuando nada nos exime del riesgo siempre latente de sustituir unos objetos de conocimiento propios de la tradición cultural de la humanidad por el hecho de narrar, sino que se trata más bien es cómo aprovechar el capital cultural y el capital simbólico de la tradición con otros métodos que puede ser el hecho de narrar. Veamos un caso, en la Universidad de Antioquia misma hay profesores en las ciencias puras y duras, entre comillas,
que no cesan de contar historias acerca de inventos científicos, inventos tecnológicos. Admiro, por ejemplo, una obra como la del profesor Pineda en física, que a través de sus programas de radio, a través de muchos años, muchísimos años, ha tenido como su característica central es el tema de la narración y de la vida cotidiana en el mismo modo de hacer ciencias. Sí. Solo que pienso, no hay que temerle de alguna manera a esta otra mirada que genéricamente se ha denominado como un enfoque cualitativo o un enfoque interpretativo en la aproximación de las ciencias, y particularmente no olvidar que cuando hablamos de pedagogía no dejamos de hablar de transmisión cultural. Bueno, ahora abordamos un poco el tema de la transmisión de la herencia y de la memoria. Vamos a ver unos mensajes un instante y retornamos. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos. Hoy hablando acerca de una propuesta que se abre paso entre nosotros, acerca de la importancia de las narraciones, de las historias de vida, de las experiencias, de los docentes, también de los estudiantes en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, algo tiene que ver entre transmitir de una generación a otra, de un conocedor a alguien que se inicia en el conocimiento, pero también tiene algo de diferente la experiencia y la historia, es decir, no es lo mismo contar la experiencia como experiencia, yo como persona individual que analizo mi mundo, y otra cosa es hacer el esfuerzo de interconexión, no solamente de la época en que ocurrió con las otras épocas y los otros contextos, sino en el transcurso. Es decir, ¿qué me pasó a mí hace 30 años? ¿Quién era yo hace 30 años? ¿En dónde vivía? ¿Cómo era la cosa? ¿Y de qué manera se puede narrar para hacerle comprender a un estudiante que eso no fue una mera anécdota, ni fue un acto casual, y que tampoco le va a ocurrir exactamente lo mismo, ni hay forma de prevenirse contra lo mismo, que es la discusión que hemos tenido los historiadores. El narrador de historia no... la historia no es una maestra, como dice la gente, para evitar que ocurra lo que... No, el mundo sigue porque el ser humano es diferente en cada época. Pero ¿cómo hacer que esas narraciones no se queden en el plano exclusivamente de la ilusión o de la interpretación individual, o de qué manera se ponen al servicio del proceso educativo para que eso vaya más allá de lo que les decía ahora, la anécdota personal o mi perfil exclusivo o mi punto de visión? Yo quisiera en ese punto mencionar lo significativo que resulta las narraciones de las experiencias singulares en los campos de concentración nazi, que han producido una serie de toda una literatura alrededor, una literatura biográfica alrededor de esa experiencia dramática. Con Adorno, considero que una de las tareas fundamentales nuestras es evitar por todos los medios, desde la educación, que Auschwitz se repita. Pero como lo planteó Hannah Arendt también. Igualmente. En ese sentido, entonces, por ejemplo, siguiendo propuestas de Howard Gardner alrededor de las inteligencias múltiples y de las entradas de los alumnos que tienen más sensibilidad hacia lo narrativo, hacia aquello que tiene una estructura narrativa para aproximarse a un conocimiento, yo creo que esa experiencia singular que aparece en esta literatura nos permite a nosotros poner en discusión no solamente una visión global que nos permitiría a nosotros, por ejemplo, reflexionar sobre las singularidades y las particularidades de la irrupción del nazismo y del fascismo en Europa, sino que también nos permitiría a nosotros, a partir de esas experiencias narradas en primera persona, poder compartir de algún modo a través de la palabra esa experiencia dolorosa que a través de la palabra difícilmente articulada, como dicen los mismos sobrevivientes, nos permite a nosotros de algún modo tener una experiencia que nos permita no olvidar lo fácil en que podemos rápidamente vincularnos a un proyecto político, dividir la humanidad en 2 o 3 y decidirnos a eliminar una de esas porciones por cualquier argumento ideológico, racial o lo que sea. Bueno, ¿y cómo es esa relación de profesores-estudiantes en el proceso para poner en
al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje esa narración. Bueno, yo toco cosas más puntuales. El problema de la narración, digámoslo así, en la formación de docentes ha sido crucial en la medida en que, por ejemplo, hay investigaciones en la lógica de la investigación-acción, ha habido propuestas curriculares en donde se trata de reconstruir esas prácticas y entonces la biografización, las historias de vida en esa lógica de reconstruir esas prácticas se han vuelto fundamentales. ¿En qué sentido? En que los maestros, generalmente uno habla del maestro y de un saber práctico. Esos saberes prácticos para poder modificarse tienen que ser reflexivos, ¿cierto? Y precisamente una de las estrategias es reconstruir mediante las narraciones ese tipo de saberes prácticos, ¿cierto? En cosas muy puntuales, se habla ahora mucho de reflexividad, es decir, por ejemplo, la Escuela de Ginebra de la que hablaba ahora Gabriel trabaja mucho poniendo a los maestros a reflexionar sobre lo que hicieron y por qué lo hicieron. En esa medida, entonces, la reconstrucción de esas prácticas y de su historia de vida permite, digámoslo así, puntualizar sobre aspectos. Es decir, estaba enseñando matemática, pero cuando uno enseña matemática también está inculcando valores, por ejemplo. Entonces, estos maestros, a través de esa reflexión sobre lo que hacen, pueden ver, vea, estoy enseñando matemáticas, pero estoy también poniendo en juego este tipo de valores, ¿cierto? O estoy actuando de conformidad con ciertas creencias, de conformidad con ciertas formas de ver el mundo. Entonces, de eso se trata, de reconstruir las prácticas y ver que más allá de enseñar matemáticas, pues hay unas maneras de proceder y esa reflexividad en aras pues, de mejorar las prácticas, pues le permitirá a estos maestros decir, yo actué así, ¿sí? Pensar el pensamiento y conocer el conocimiento es como la idea que hay que hacer ahí, una metacognición. De todas maneras, hay una propuesta muy interesante de una profesora argentina que ha sido invitada con alguna frecuencia a la universidad, la profesora Edith Lidwin, que habla de una didáctica narrativa. Ella lo que propone es que enseñemos lo que enseñemos en el nivel en que estemos enseñando. De alguna manera estamos construyendo una narración. Y una de las preocupaciones fundamentales de ella es qué tipo de narración es la que nosotros hacemos, los maestros, cuando estamos enseñando cualquier cosa, y el efecto que eso tiene sobre el estudiante. Por ejemplo, si yo al hablar siempre estoy si hago un discurso monocausal, siempre parece que lo que yo estoy diciendo es, cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, la Revolución Francesa pasó por X y Y circunstancias, el estudiante cree que es absolutamente natural aceptar que esas son las causas de la Revolución Francesa. Ella lo que intenta es, o lo que propone es que los maestros nos grabemos nuestras clases y miremos cómo argumentamos. Y en la medida de lo posible lo que ella propone es que esa argumentación sea multicausal, que lleve a la complejidad y que en lugar de ser una presentación de datos absolutos, sea un espacio para abrir la discusión en torno a los temas tratados. Yo por eso les decía que están descubriendo el agua tibia. En Colombia esa propuesta es muy vieja, es desde 1905 y la formularon en Medellín, en Yarumal, Antioquia, particularmente la profesora María Rojas Tejada, ustedes saben quién fue, y el propio don Pedro Pablo Betancur. Cuando ellos hablaron de escuela nueva, están hablando de eso. Están hablando de las formas narrativas, de cómo explicarle al estudiantado y cómo vivir la docencia de una manera tal que la relación en el aula cambiara. Y la pide exactamente esos términos. Usted en la revista Colombia hacia 1915 a 1922 encuentran cantidades de artículos bellísimos, cómo tratar a la infancia en la educación. Pero de ellos salieron dos propuestas que también están redescubriéndolas hace muy poco, la nueva escuela nueva de 1980 para acá, que fueron las escuelas de padres y las escuelas de maestros. Las escuelas de vacaciones en Antioquia se hicieron la primera vez en 1911, siendo don Pedro Pablo Betancur el secretario de Instrucción Pública, hacia el 14 y 15. Convocó a los maestros a escuelas de vacaciones para que se contaran las experiencias vividas. Entonces, no sé qué es lo novedoso que hay ahí. Sí, no se pretende de ninguna manera hablar de novedad. Es como una restauración, como bien lo dices, es descubrir el agua tibia. Es más bien una renovación. Y el tema que queremos proponer justamente en el simposio es mirar el tema no de las narraciones, en general de las narrativas en educación, y hablamos en plural, no en singular de narrativa en educación, toda vez que
acoge la idea de las narrativas escritas, la narrativa oral, pero también las narrativas visuales. Correcto. Y el tema de la discusión sería las narrativas no solo como metodología, que puede ser a través del instrumento de las historias de vida, los diarios pedagógicos, los testimonios orales o escritos o visuales, sino entendido como un enfoque y una interpretación de la educación. Como lo decía atrás, es el tema o el enfoque de la biografía educativa, que tiene que ver es cómo los procesos de subjetivación en un escenario actual, en el mundo actual, donde cada vez, lo que Norbert Elias, el sociólogo, hablaba de la sociedad de los individuos. Estamos en esta época histórica donde hay una explosión de lo que se llama el individualismo, pero no en cuanto se refiere al refugio en la intimidad privada, sino más bien a la indiferencia colectiva, la pérdida de valores tales como el de la solidaridad, la idea de hacer parte de una asociación, etcétera, tiene que ver más bien es con el sálvese quien pueda. Correcto, la era del vacío de la que habló Lipovetsky, por ejemplo. Sí. Entonces el tema de la discusión es un tema, digámoslo, de epistemología histórica. ¿Cuáles son los retos para la educación en estas condiciones históricas donde impera el individualismo? Y de esta manera, ¿cómo entonces podemos incorporar nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje? Y para ello haríamos énfasis, me alargo un poquitico en esto, teniendo presente la acepción de la palabra currículum. Currículo entendida en su sentido original como carrera. Y por eso se hablaría de curso de vida, ¿sí? El currículo como curso de vida. ¿En qué medida el curso de vida, la experiencia de vida de las personas tiene que estar ligado necesariamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Claro, y de los modos en que se aprende. Por y de los modos en que se aprende. Porque se trata de eso, es mirar, pero hay otra inquietud. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve memorable? ¿Qué es lo que se puede volver desechable? O precisamente en eso consiste la narración, en que no importa, porque se trata más bien de mostrar circunstancias en que las subjetividades se conectan y se comprende, no importa si eso es memorable o no. O hay que traer a los superhéroes de la docencia, por ejemplo, para maestros que abren camino, y se trae solamente a esos. No, yo iba a decir otra cosa muy en una línea de pronto crítica frente al asunto de las narrativas, y tiene que ver, pues, si bien por un lado se puede pensar la narrativa como una posibilidad de estilización, en este caso específico de los maestros, como una forma de reconstruir de una manera muy particular las vidas de los maestros, pues también tiene un lado que es susceptible de ser criticado, y es toda la idea muy instrumental debajo de todo el proyecto de narrativas de tener que tematizarse constantemente y que se refleja en cosas muy puntuales. Toda la obsesión por los diarios pedagógicos, la obsesión por contar a toda hora qué se está haciendo. Entonces puede haber esa otra... es claro. Entonces también hay una idea y dándole una mirada crítica al problema de las narrativas, uno puede ver también unas pretensiones de hacer que el sujeto, en este caso específico el docente, se tematice constantemente en aras de mejorar su trabajo, y de alguna manera, y visto críticamente, eso puede estar ligado, pues, a formas de control. Pero por el otro lado también está la idea de la narrativa en relación con la formación como una posibilidad también de estilización, es decir, los sujetos, a partir de la reconstrucción de sus propias historias, pues se van moldeando estéticamente, ¿sí? Una forma de terapeuta. Exactamente. Es que yo creo que hay parte de lo que Juan Felipe decía ahora es muy valioso en el sentido de cómo ponerle naturalidad al encuentro, por ejemplo, en el aula. Es decir, el estudiante debe entender cómo fue que uno entendió. ¿Usted qué le pasó que logró captar todas esas cosas? ¿Por qué se volvió historiador? ¿Por qué no es físico? ¿Por qué no es químico? ¿Por qué no es médico o biólogo? Y con cada disciplina, póngalo así, ¿por qué se volvió médico y no historiador? Etcétera. De una manera tan sencilla y tan natural, tan cercana, que haga conexión. Es decir, es que ahí es donde sería la gracia de la narrativa, pues esa intersubjetividad activa y real. Que la gente diga, es que aquí cualquier convención, toda la ciencia es una convención. Yo tengo una preocupación, y esa preocupación es que nosotros estamos en un contexto en el cual la producción en el campo de los estudios en educación y pedagogía normalmente está orientada al desarrollo de técnicas, instrumentos para enseñar, implementación de las nuevas tecnologías, etcétera, cosas que es muy laudable,
pero en ocasiones olvidamos que en medio de la construcción de todas estas técnicas, tecnologías de enseñanza, etcétera, podemos perder de vista la singularidad de la experiencia educativa, por ejemplo, en el caso de un alumno. Como estamos en narrativa, yo me voy a atrever a incluir un dato biográfico personal, y es que yo tuve dos grandes maestras de lo que en aquella época se llamaba historia y geografía, Amanda y Yolanda. Con los años descubrí cuál era mi conexión con ellas. Y la conexión con ellas era que eran las únicas profesoras que leían libros diferentes a los libros de texto en el colegio. O sea, en el momento en que yo estaba en el colegio, que tenía la infausta costumbre de leer todo lo que me encontraba, encontré en dos maestras, dos grandes maestras, personas que leían algo además del manual de enseñanza. Y eso generó una conexión que con el pasar de los años me llevó, por ejemplo, a mí al interés profundo, sobre todo por las humanidades, las ciencias sociales y posteriormente pues por la filosofía. Claro, es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las mejores conferencias a las que uno asiste siempre en la vida es cuando el autor empieza a hablar de cómo fue que llegó a los conocimientos, no tanto el conocimiento. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? Tengo ese gran placer por esa, algunos lo llaman un poco despectivamente un estilo anecdotario, pero quería remarcar sobre la idea del aula como lugar de encuentro, o en general, el proceso de formación como un lugar de encuentro. El lugar de encuentro no de dos sujetos situados simétricamente, lo cual es demagogia, sino que siempre hay que reafirmar la idea de que se encuentran un maestro que tiene un saber por enseñar, es alguien que va a transmitir un acervo cultural, y es esto lo que define esa posesión de un saber de alguien que enseña a aquel que no sabe. Y de otro que se encuentra para recibir esas experiencias. Es un lugar de transmisión, antes que nada, pero que debe ser despojado de ese carácter impositivo que domina nuestras aulas de clase, donde es de carácter prescriptivo y cada vez se aleja más de la posibilidad de un intercambio, pero también de expresión de la resistencia de aquel que no sabe y que quisiera no seguir sabiendo. Sin embargo, ha habido experiencias tanto en el orden internacional como incluso en el orden local. En el trabajo que hemos venido haciendo con maestros en los últimos años, hemos descubierto experiencias muy significativas donde ponen de presente esa idea de la enseñanza como un lugar de encuentro. Déjeme citar un par de experiencias rápidamente. Una es una experiencia en la Universidad FIT, la Universidad de los Niños, retomada de la Universidad de Tubinga. Más recientemente se ha popularizado en los programas que hace el Parque Explora. La Universidad de Antioquia también viene haciéndolo en algunos departamentos de ciencias, etcétera, donde grandes expertos, grandes científicos, explican a los niños de una manera sencilla cómo son los procesos. Y esa es la experiencia en los últimos años, por ejemplo, en la Universidad de los Niños. Tú lo citabas en el trabajo sobre Rousseau, es que desde el Emilio venimos con esa búsqueda. Por ejemplo. Y un ejemplo en el orden local de uno de los profesores que hemos encontrado, el profesor José Ignacio de Medellín, que instaló en una vereda, el maestro de una escuela, vereda remota de San Antonio de Prado, es maestro después de la ciudad de Medellín, montó un museo de juguetes al mismo tiempo que tiene una especie como de laboratorio vegetal. Dada la riqueza que hay en la vereda de insectos, con los niños hizo un inventario auxiliado por profesores del Departamento de Biología de la Universidad de Antioquia, y hoy en día tiene unas experiencias significativas para mostrar en cualquier parte del mundo. El Museo de los Juguetes, clasificado en 3 categorías bien definidas, y por otra parte el herbario y el insectario, que él llama, son experiencias que tienen que ver con esa idea de la escuela como un lugar de encuentro, con una cosa más flexible. Sí. Para terminar, diría, hay que poner en la mesa de discusiones de nuestro simposio algo que vienen trabajando en el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, por ejemplo. Una ponencia tiene que ver sobre la educación sin escuela y escuelas sin fronteras. Y nosotros en la Facultad de Educación tenemos experiencia de educación flexible y experiencias tales como la Escuela Busca al Niño, que se trata de atender a una población no escolarizada o que se resiste a ingresar a las escuelas.
Correcto. Ese es el reto de la educación. Y ahí en ese mundo, en la discusión acerca de si por esa vía o por la otra, siempre se ha presentado aquella discusión con respecto a los psicólogos y con respecto a los procesos de capacidad de pensamiento de los seres humanos cuando vamos pasando de unas edades a otras, acerca del valor que tiene la abstracción. ¿Y dónde quedaría en este tipo de educación que es muy natural, muy concreta, muy empírica? Pero antes de que sigamos el diálogo, vamos a unos mensajes y volvemos para que le pongamos sal al cuento. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de las narrativas y la educación. ¿Qué importancia tienen esas historias de vida, los recuerdos, los modos de ponerle naturalidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, estábamos diciendo qué vamos a hacer entonces con esa parte que llaman el pensamiento abstracto. Es que la matemática, la trigonometría, el cálculo y el álgebra no se aprenden fácilmente con historias de vida. Hay que hacer una especie de gimnasia mental, como nos han enseñado siempre, a trabajar tablas de multiplicar, fórmulas del Baldor, etcétera, o esto sí es una vía adecuada para ir al pensamiento abstracto, a las categorías filosóficas, a las categorías matemáticas. De todas maneras, pues todo conocimiento abstracto está ligado también a la experiencia, es decir, reconstruir esas experiencias, llegar a formas abstractas tiene que ver generalmente con que esas formas abstractas están ligadas a un contexto. Por tanto, entonces, si no están ligadas a la experiencia, no se llegaría a la abstracción. Eso es un asunto. Perdón, y además que para explicar esa abstracción siempre se usan letras, números, palitos, y eso es concreto. Por eso, siempre hay unas formas de representación. Entonces usted puede pasar de lo real, como decía Comenio, allá a formas simbólicas, a los mapas mentales, pero se presupone siempre que en este caso específico, estas formas de conocimiento abstracto están ligadas a las experiencias. Es más, son necesarias estas experiencias en la medida en que sin contexto no se llega a esos procesos. Pero iba a agregar otra cosa. La pregunta que también se tienen que hacer los pedagogos y educadores es, no en todo contexto el propósito es llegar a esto que conocemos en Occidente como pensamiento abstracto. Es decir, hay muchas propuestas de una psicología cognitiva, cultural, que está mostrando precisamente que estos procesos de abstracción, que son típicos digámoslo así, del ámbito de las ciencias, pues no funcionan en otros contextos. Es decir, hay procesos de formación, hay experiencias formativas que no necesariamente están en la lógica de cada vez mayor abstracción, sino que tienen otras lógicas distintas. Bueno, y hay otra cosa que tenemos que considerar antes de irnos al evento propiamente, pero que parece valioso considerar. No van a decir que todas las nuevas tecnologías son instrumentos y que cada quien sabe, ya esa nos la sabemos. ¿Qué papel juegan aquí las nuevas tecnologías? Por ejemplo, la internet, todas las formas de presentar videos, conferencias, etcétera, teleconferencias, en esta propuesta. Es decir, ¿se puede hacer o esto nos interrumpe o esto es una forma de acercarnos más y hay algunas estrategias ya claras? No, todo lo contrario. Como había señalado Gabriel, las narrativas, la narración incluye también la narrativa visual, incluye también los diversos instrumentos que nosotros con mucha frecuencia para algunos resultan problemáticos, sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Yo considero que hay experiencias investigativas y de propuestas educativas donde las nuevas tecnologías son atravesadas por la narración, por ejemplo, en la experiencia de la construcción de conocimiento escolar a través de las wikis, ¿cierto? Grupalmente, alrededor de un tema, de un problema o de algo, colectivamente se construye, usando estas nuevas tecnologías, como una forma de transmisión de conocimiento colectivo. Las redes sociales, etcétera. Yo lo que considero que no podemos perder de vista es que cuando hablamos de narración no estamos hablando exclusivamente del uso de la oralidad presencial, exactamente, sino que estamos hablando de los múltiples lenguajes en los cuales nosotros construimos el espacio simbólico en el cual
construimos el mundo en el que vivimos, creemos habitar o esperamos habitar, incluyendo cuando nos encontramos con narrativas otras, personas que han desarrollado su vida en contextos culturales diferentes, cuando empiezan a encontrarse, por ejemplo, con la enseñanza de la ciencia y le dicen, pero ¿cómo así que la ciencia no, que las piedras no tienen vida, son inertes? Si en mi cultura las piedras tienen espíritu, transmiten enfermedades, etc. Allí en ese conflicto intercultural que surge, las nuevas tecnologías o cualquier otro asunto nos permite aproximarnos a un uso más adecuado de las nuevas tecnologías. Bueno, ahora sí hablemos del encuentro. Vamos a hacer entonces el simposio internacional, va a ser en la ciudad de Medellín. ¿Tendremos qué programación? Sí, el evento se realizará en el Parque Explora durante los días 24, 25, 26 de agosto. En un horario muy intenso, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estos 3 días. Pues se trata de aprovechar al máximo la presencia de investigadores extranjeros de alta calidad. Ellos son Christoph Wulff, profesor de la Universidad Libre de Berlín, pero dejaría en manos de su discípulo amado Andrés. Cito muy rápidamente también Leonora Arfuch, invitada a Christine de Lorry-Monberger, María Conceição Pacelli de la Universidad Río Grande do Norte de Natal, Brasil, y Eliseo Clementino de Souza del Centro de Posgraduación en Educación de la Universidad de Estado de Bahía. Nos hemos organizado en 4 mesas temáticas correspondientes con 4 ejes. Ellos son formación y subjetividad, 1, 2, historias de vidas de maestros, 3, investigación biográfica narrativa en educación, y 4, políticas de la memoria. Invitados también conferencistas nacionales junto con los conferencistas internacionales, y en estos ejes temáticos hicimos una convocatoria muy amplia para la presentación de ponencias que pueden ser resultado de investigaciones puntuales que vengan haciendo en maestrías, en doctorados, o relatos de experiencias de grupos de maestros. Calculamos en un principio 16 ponencias, 4 por cada mesa temática, y oh sorpresa, recibimos 46 propuestas, de las cuales nos tocó desafortunadamente echar tijera por razones más logísticas que de ninguna otra consideración. Y muy interesantes todas las ponencias que allí se presentan. Tenemos ponencias provenientes no solo de universidades nacionales como la Universidad de La Salle, Universidad de Santiago de Cali, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Universidad del Valle, sino también de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, Universidad de Río Grande do Norte, de Brasil. Es decir, verdaderamente es un simposio de carácter internacional. Pero ¿el simposio en el sentido platónico o esto es un congreso? Porque yo veo que si hay ponencias y la gente asiste, ¿cómo va a ser? ¿O las mesas tienen almuerzo, tienen cena, ¿cómo es la cosa? Porque es que si no, pues quedamos con la metodología tradicional, dice que vamos a hacer un simposio. Porque hemos tenido cuidado con una atención de refrigerios. Sí. Pero me refiero a la dinámica del trabajo, porque mire, yo asistí una vez a un congreso de constructivismo y me dictaron 900 horas. Yo dije, pero ¿qué es esto? Yo quisiera rescatar que dentro del evento tenemos un espacio. Las mesas de trabajo son mesas construidas para el diálogo, para la conversación de los asistentes, de los ponentes y de los interesados. Pero también tenemos un espacio en el cual nosotros estamos pues especialmente orgullosos, y es el espacio de presentación de experiencias significativas de maestros del municipio de Medellín. Gabriel tuvo oportunidad de mencionar una experiencia bellísima de este maestro que trabaja el Museo del Juguete, sino que también tenemos otras 11, 12 experiencias más de maestros que nos permitirían a nosotros, por ejemplo, ese intercambio y ese encuentro, tal vez un poco para
revertir la idea que tenemos del maestro circunscrito al aula de clase y al contenido escolar que enseña, sino unos maestros que desde propuestas pedagógicas diversas, propuestas educativas diversas, construyen unas experiencias significativas en el orden del aprendizaje y la enseñanza muy interesante, y poder compartir ese trabajo realizado por los maestros de la ciudad de Medellín con invitados internacionales y poder tejer una red alrededor de las narrativas en educación, yo creo que es uno de los asuntos. ¿Sería redes de grupos de investigación y de trabajo ya nacionales y transnacionales? Sería la idea es hacer parte de una red América Latina, Europa, que se viene gestando en torno a la Asociación Internacional de Historia de Vida y Formación, ya consolidada en algunos países de Europa, tales principalmente Francia, Alemania, Suiza, y en el campo latinoamericano muy consolidada en Argentina, en Brasil y un poco en México. Y se pretende que entonces Colombia sea, no puede dejar de serlo, una plataforma de lanzamiento para la extensión de la red. El ingreso de los que quieran participar, estar allá, ya sea con, bueno, ponencias no porque ya las escribieron, pero asistir a los diferentes eventos, ¿vale? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se inscriben? ¿Dónde lo hacen? La convocatoria es abierta a todos los profesionales en educación y otros profesionales interesados en el tema de las narrativas. Particularmente nos interesa mucho también profesionales de derecho interesados en el tema de las políticas de la memoria. Medellín hoy en día está en un proceso de construcción de Casa de la Memoria. Este país debe estar muy interesado en poder dilucidar no solo teórica, sino prácticamente este tema de perdón u olvido a través de cómo la memoria histórica de la violencia debe también contribuir a los procesos de formación en ciudadanía. El precio del cupo es 250.000 profesionales, pero estamos en estos días en una promoción, valga la cuña publicitaria, si se me permite, un 20% de descuento, de tal manera que 200.000 pesos sería el ingreso los 3 días con derecho a refrigerios y a las memorias del evento. Los profesionales y los estudiantes tienen un valor de 100.000 pesos. Correcto. De todas maneras, aquí los amigos le van a tomar nota para mandarle después la cuenta de la cuña. Donde a ustedes muchas gracias por estar en este programa. La próxima vez vendremos con un nuevo tema de primer orden en nuestra ciudad y en el país. Hasta la próxima ocasión. Saben que esta es La Fuerza de los Argumentos, el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Muy amables. Estén muy bien.